viernes a partir de las 10 de la mañana. Te acompaña YSUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos. Este día vamos a hablar sobre niñez desaparecida. Se encuentra con nosotros para hablar con este tema Eduardo García de ProBúsqueda. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Mucho gusto, un día tan especial como este, dedicado a la verdad y a nuestro santo mártir, Monseñor Romero. Así es, también está con nosotros Heidi Guardado y es investigadora también de ProBúsqueda. Buenos días, Heidi. Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar acá con ustedes para conversar un poco sobre la niñez desaparecida. Así es, muchísimas gracias. Y como lo decía ya Eduardo, es un día pues muy significativo, ¿verdad? Hoy se conmemoran los 42 años del martirio de Monseñor Romero, un férreo defensor de derechos humanos. Y justo vamos a hablar sobre un tema que es de derechos humanos, sobre la niñez desaparecida, y qué bueno hacerlo en este marco, ¿verdad, Eduardo? Bueno, cada 29 de marzo se conmemora el Día de la Niñez Desaparecida y vamos a hablar también un poco cómo es que surge también este día, ¿verdad? Y ProBúsqueda ha tenido un papel bien fundamental desde que se creó en la investigación de casos de niñas y niños que fueron desaparecidos de manera involuntaria durante el conflicto armado. Sin embargo, Eduardo, más allá de todo el trabajo arduo que ha hecho ProBúsqueda, el Estado también tiene muchísima responsabilidad en esto, y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios momentos pues le ha ordenado al Estado investigar este tipo de casos, ha condenado al Estado salvadoreño. Hablemos primeramente de esto ya para entrar luego en el trabajo que hace ProBúsqueda, pero ¿cómo evalúan ustedes el trabajo que ha hecho el Estado salvadoreño precisamente en esa búsqueda de niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado? Fíjese que hay un hilo conductor en todos los estados o en todas las presidencias o en todos los gobiernos que después de los acuerdos de paz se instalaron en el país de forma democrática. La primera sentencia, y aquí sí hay que decirlo siempre con dolor y con sentimiento y con mucha vergüenza, ¿no? Cuando una organización, una familia, una víctima llega a la Corte Interamericana, llega porque se le ha negado todo un proceso de justicia en el país. Es decir, no hay justicia en el país y por eso se busca afuera, ¿no? Y eso debe ser vergonzoso para toda la sociedad, ¿no? Porque es parte de la democracia. En el 2005, en tiempos de Arena, con Antonio Saca, fue la sentencia de las hermanas Serrano Cruz. El fiscal en ese entonces, Belisario Artiga, dijo que las niñas no habían existido según sus investigaciones. Y hasta la fecha, ese caso, desde el 2005 en la Corte, desde el 94 en los juzgados y en la Fiscalía General de la República a nivel nacional, desde el 98 en la Sala de lo Constitucional. Todo un proceso de negación de justicia, ¿verdad? Hasta el momento ese caso ni se ha investigado ni se ha esclarecido. Pero en el 2011 y en el 2014, en tiempos de Arena, con Mauricio Funes y Sánchez Serén, también hubo 2 sentencias en la Corte Interamericana. Y para terminar rápido, desde el año 2020, con Bukele y Nuevas Ideas en el poder, la Comisión Interamericana admite un nuevo caso de niñas desaparecidas. Es decir, no importa que no hayan participado en la guerra, no importa que no tengan por qué ocultar información, no importa que no hayan nacido como son los pretextos de ahora, no importa que tengan o no la correlación de votos. En eso no ha habido cambio, no hay nada nuevo. Todos los gobiernos, sin excepción, todos los partidos políticos, sin excepción, desde los acuerdos de paz hasta la fecha, han negado la existencia de niñas desaparecidas y no han hecho los esfuerzos suficientes para investigarlo. ¿Y a qué considera, Eduardo, que se deba que los estados no han puesto interés en estos casos? Porque ya usted lo mencionó, ha sido en todos los gobiernos. ¿A quién protegen o qué es lo que ocultan? Muy buena pregunta. Nosotros en nuestro trabajo de investigación en ProBúsqueda hemos identificado a múltiples abogados, jueces. Algunos terminaron siendo diputados, otros llegaron a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que están involucrados en el tráfico de niños. Hemos identificado a oficiales de alta graduación, a ministros de defensa que participaron en acciones militares donde desaparecieron niños y niñas, y hemos identificado a funcionarios públicos que aun sabiendo de la existencia de niños desaparecidos,
en reuniones en Washington durante el periodo del conflicto armado, hablaban y se comunicaban con otros diplomáticos de otros países y hablaban sobre el costo de la adopción de un niño, entre 10 y 20 mil dólares de ese entonces. Entonces ahí tenemos un volumen de personas enquistadas en los estados, incluidos el actual, ¿verdad?, que no nos interesa por cuestiones políticas denunciar quiénes fueron y quiénes pasaron por esto. Así es, bueno, lamentable el papel del Estado salvadoreño en todo esto. Heidi, usted como investigadora de ProBúsqueda y que conoce muy bien todos estos casos, quisiéramos conocer cómo es que estos niños desaparecieron durante el conflicto armado. Hemos leído que, por ejemplo, la Cruz Roja los llevaba a ciertos refugios, pero que también muchos militares se llevaron a estos niños. Hablemos sobre eso, ¿cómo es que desaparecían los niños durante el conflicto? Bueno, los niños desaparecían, digamos, como en tres formas. Una era como la principal, después de un operativo militar o durante de un operativo militar, sacaban a estos niños de las zonas conflictivas, luego los trasladaban a los lugares, digamos, en el caso del libro que tenemos de La Guinda de Mayo, los niños llegaron a la Sierpe, luego pasan por la Dama de la Cruz Roja y luego los traen a diferentes albergues. Esa fue una forma. Hay otra de que sacan los niños de las zonas militares y se los reparten entre algunos oficiales de alto grado, pero siempre había alguien que era como la persona que daba la orden, porque si el de alto rango que andaba ahí daba la orden de que ese niño se tenía que matar, se mataba, o si se tenía que sacar de la zona conflictiva, igual se sacaba. También para que un soldado pudiera quedarse con un niño, debía de pedir permiso a sus superiores. Entonces los superiores son los que también saben y deben de saber dónde y a quiénes ellos dieron algunos niños, porque estos niños no pasan por albergues, sino que estos niños ya ellos los asientan como hijos propios de ellos. Entonces nosotros le llamamos las desapariciones por apropiaciones. Luego tenemos personas que vienen de las zonas conflictivas huyendo de algunos operativos que logran salir, se vienen hacia San Salvador, algunos refugios. Estando ahí, llegan abogados para llevarles, digamos, comida o algunas cosas, haciendo disque obras de buena calidad. Llega el momento en que ellos le dicen de que tiene que dar este niño en adopción para que el niño tenga buena salud, tenga mejores condiciones, que ya no va a estar en un país donde hay guerra, que el niño aquí llegando a los 12 años ya lo van a incorporar, que va a morir, etcétera. De buena voluntad, según ellos, vienen haciendo estas cosas y les quitan o les arrebatan, porque muchas veces las madres se arrepienten ya para entregar al niño en adopción, pero las amenazan de que ellos han venido con un proceso y un gasto, y que si estas madres no les dan el dinero que ellos han invertido, las van a meter presas, porque ellos sí tienen poder para meterlas presas y ellos van a dejar abandonadas a sus otros niños. Y la otra también es, de forma que desaparecieron, es que ubicaban a madres de pobres, como le llaman ellos, que estaban embarazadas. Entonces había un vínculo entre los hospitales. Después de que una madre nacía, en las afueras ya estaban esperando a esa madre que venía con el niño recién nacido. También el año pasado vino un joven de Suecia que a la madre solo nació de su bebé, se lo lleva a la enfermera para asearlo o limpiarlo, como le llaman algunos, y luego la misma enfermera lleva y le lleva un papelito y le dice: con este nombre usted va a sentar su niño. El niño ella ya nunca más lo volvió a ver, pero sí le obligaron a que tenía que irlo a sentar. 38 años después, ProBúsqueda resuelve este caso y el joven viene a reencontrarse con su madre aquí a El Salvador. Mira, qué casos, ¿verdad? Nosotros desconocemos a veces cómo es que estos niños desaparecieron durante la guerra y ustedes han puesto conceptos claves aquí. Se repartían los niños, los arrebataban, ¿verdad? De una manera forzada han desaparecido. Hablemos cómo es que entra entonces ProBúsqueda en todo esto, viendo pues que el Estado es incompetente, no realiza estas investigaciones. Entra ProBúsqueda en 1994, ¿sí, Eduardo? Inician funciones, ¿verdad? A partir de entonces, ¿cuántos casos ha resuelto ProBúsqueda? Y hablemos un poco de algunos casos, quizás.
Fíjese que el surgimiento de ProBúsqueda es por el sufrimiento, ¿no? Y el amor al mismo tiempo de esas madres, de esas mujeres que se negaban a dejar que sus hijos permanecieran desaparecidos, que no renunciaban a su hijo, ¿no? Y esto las madres que me están oyendo lo pueden entender perfectamente, ¿no? Cuando un niño era sacado de los brazos de una madre, era empujada con los fusiles y veía como su hijo se iba en el helicóptero y se lo llevaban, o cómo su hijo era entregado a la guerrilla para que lo dispusiera en una casa de seguridad, o cómo su hijo ya no llegaba a la cama donde ella dio a luz en un hospital porque funcionarios públicos de hospitales públicos decidían que ella no tenía la capacidad de sostenerlo, ¿no? Entonces, estas madres que saben que sus hijos están vivos, que lo sienten en su corazón, después del conflicto armado, recién firmados los acuerdos de paz, se acercan al padre John Cortina. Le explican esta situación y él les dice que merece la pena el trabajo, pero que las va a acompañar, que se organicen. Pero que lo primero que se puede hacer es poner una denuncia, sobre todo por las desapariciones forzadas en el conflicto armado, ante la Comisión de la Verdad que estaba en ese momento. Eso fue a finales del 92, primero del 93, ¿verdad? Cuando la comisión en marzo del 93 emite su informe y no sale ningún caso de niñez desaparecida, la desesperación embarga estos corazones otra vez, ¿no? Y entonces le reclaman al padre, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues pelear con más fuerza, organizarnos con más fuerza. Eso fue en marzo del 93. En diciembre del 93 ya habían ubicado los 5 primeros niños. Madres de campo, rurales, sin dientes, sin estudio, tuvieron toda la capacidad junto al padre John de encontrar a 5 niños en un albergue en la aldea SOS en Santa Tecla. En enero, un 16 de enero de 1994, se da el primer reencuentro. Y la noticia fue tan bonita en Guarjila que se corrió por todo el país y lo que empezó con 5 casos, hoy, en el 2022, tenemos 1026 casos. Y todos los años llegan un promedio de 10 o 15 casos. Entonces, sí merece la pena la búsqueda. Sí hay madres que siguen teniendo el corazón roto y no hay funcionarios valientes que hayan querido consolar ese dolor y determinar el paradero de estos niños y estas niñas. Lo más grave está en que no buscamos niños muertos en fosas, como pasa ahora, ¿no? Que es desgarrador que se repitan estas cosas. El 85%, los 462 casos que hemos resuelto, el 85% se han localizado con vida. Somos una organización de vida, no somos una organización de fachada, no somos quienes nos aprovechamos de las víctimas. Las víctimas buscan sus propios recursos en proyectos, reciben atención psicosocial, reciben muestras de ADN de forma gratuita que son caras, pero los malos somos nosotros y los buenos son los estados indolentes que desde los acuerdos de paz hasta la actualidad se olvidan que tienen madre y no le dedican 5 minutos a una madre valiente, encomiable, que lo que ha hecho en su vida es buscar a sus hijos. Cosa más digna que esa no hay. Así es, un gran trabajo que ha hecho ProBúsqueda desde entonces. Heidi, ¿cómo es este procedimiento? ¿Tiene que haber una denuncia previa para comenzar la búsqueda? ¿Cómo es ese proceso de investigación? Algunas personas nos llaman a los números de teléfono que los tenemos en la página web, nos comentan un poco y nosotros les ponemos una cita a ellos para que puedan llegar a ProBúsqueda. Ahí nosotros les entrevistamos y evaluamos si es un caso que se puede investigar. Como Yaguayo decía, no investigamos casos de niños que estén fallecidos, porque si dentro del testimonio de la persona dice de que se presume o que alguien dice que vio a este niño que estaba fallecido, a veces hacemos alguna diligencia nomás para reconfirmar, pero no tanto tomar un caso para investigarlo a profundidad como los otros. Cuando nosotros entrevistamos a una persona, igual desde que iniciamos la entrevista le decimos de que lo hacemos con mucha responsabilidad, usamos mucho en lo que es la confidencialidad. Si ellas conocen, puede darnos nombres de testigos, nosotros luego los buscamos, algunos nos ayudan, otros no, etcétera. Ahí mismo también nosotros les tomamos la muestra de ADN dependiendo del grado digamos, el grado de familia que tiene. Si es la mamá y el papá, o sea, nosotros le tomamos. Si alguien llega que no es la mamá y el papá, pero dice que mamá y papá está vivo, entonces a la persona que llega no le tomamos el ADN, sino que vamos a campo porque nuestro trabajo es de mucho campo. O sea, sí hay trabajo dentro de oficina, pero es más hacia afuera. Buscamos a las personas más cercanas para tomarles la muestra de ADN y no las analizamos acá en el país. Nosotros usamos estándares de calidad.
Tenemos laboratorios acreditados internacionalmente, que son donde mandamos a analizar. Les hacemos varios tipos de análisis según el nivel de parentesco o tan cercano que sea del desaparecido. Luego también hay casos que se reciben nosotros le llamamos de oficio. Digamos, hay personas que dicen, mire, fíjese que yo conozco de un caso de un niño que vive en tal lugar, que ese no es hijo digamos un ejemplo de la niña Juanita. A ese niño se lo regalaron y a saber si puede ser del conflicto. Entonces nosotros tomamos datos y la gente muchas veces nos da el nombre de ellos o otras veces no, sino que son llamadas anónimas. Cuando vamos a campo por la zona tratamos de verificar si esa niña Juanita tiene un niño, siempre preguntando a las personas que si ellos saben que ella lo tuvo, si ellos saben desde cuándo lo tiene. Entonces poco a poco nos vamos acercando para llegar hasta esa familia. También con los datos que las personas nos dan, tratamos de buscar lo que son las partidas de nacimiento, si estos niños fueron bautizados también en las parroquias, buscamos lo que son las fe de bautismo. También si hay indicios o conocemos que pudo haber sido dado en adopción, tratamos de buscar por otros medios si estos niños ingresaron a los diferentes hogares para más o menos seguir la pista. Luego cuando tenemos los números de expedientes de los diferentes juzgados, porque casi en todos los juzgados se llevaron trámites, los solicitamos. Pero aquí es un poquito difícil porque según nosotros quisiéramos para avanzar en los casos, que luego nos dieran todo este tipo de documentación. Pero solo para comentarle, tenemos expedientes que los solicitamos allá por 2018, incluso hay uno que lo solicitamos, le pusimos de carácter humanitario, porque hay una joven que está en Estados Unidos que tiene una enfermedad terminal, podríamos llamarle. Hemos hecho todo el tipo de investigación en campo y nos bloquea, porque no encontramos a las presuntas madres que pueden ser, no hemos cruzado todo Zulután y no hay el nombre de esa señora. Entonces pedimos al juzgado de carácter humanitario este expediente porque la joven está enferma, su calidad de vida no sabemos hasta cuándo le va a llegar, pero hasta el día de ahora no tenemos resultados. Cuando los juzgados en sus archivos deben de tener toda esta información, ni siquiera nos dicen, miren, no la tenemos o la tenemos, simplemente no tenemos respuesta. Y hay así un montón de expedientes a los que nosotros podemos seguirle diferentes pistas, porque en los expedientes del juzgado están los nombres de los padres adoptivos o a veces direcciones de aquel momento, que esos también a nosotros nos sirven como pistas para seguir. Quiere decir que las instituciones que deberían también colaborar en esto, tampoco no hay mucho respaldo acá, Eduardo. Mire, nosotros hemos encontrado registros periodísticos, o sea, ya no vamos a hablar de documentos delicados, ¿verdad?, porque incluyen nombres, direcciones, datos. Registros periodísticos, artículos de prensa en El Mundo en mayo del 82 o junio del 82, ¿no?, donde Domingo Monterrosa, que dirigió la operación de la Guinda de Mayo, ¿verdad?, en una rueda de prensa diciendo cómo había sido el operativo, reconoce que 2 elementos del batallón Atlacá adoptaron 2 niños. La palabra adoptar en 24 horas no existe. Es todo un proceso legal que hay que llevar, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar que se apropiaron con 2 niños y los criaron como hijos propios, con el consentimiento del superior, que es lo que indicaba. ¿Cómo puede ser posible que la Fuerza Armada, que dice que los atropellos que se cometieron en la guerra no son honores, ¿verdad?, que hay que descubrir todo eso, que es otra Fuerza Armada nueva, y nos bloquea cualquier testimonio, cualquier dato, ¿no? ¿Cómo es posible que los tribunales actuales, ¿verdad?, y los anteriores digan que no pueden investigar porque esos batallones se disolvieron en el 92 con los acuerdos de paz, cuando sabemos que hay toda una cantidad de listados de pensiones de personas, incluso conmemoraciones dentro de veteranos de estos batallones, ¿no? ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia, teniendo un área de protocolos, de abogados, tenga en reserva esos protocolos que detrás de ellos hay crímenes de lesa humanidad? El secuestro de niños, el tráfico de niños son crímenes de lesa humanidad, no solo la desaparición, ¿no? ¿Cómo es posible que lancemos desde presidencia, ¿verdad?, una presidencia que dice no haber nacido, no haber conocido la guerra, no tener nada para qué ocultar, ¿verdad?, una ley del buen nacer dedicada a los niños, y no queramos reconocer
cómo le sacaban a mujeres embarazadas con el yatagán el niño de su vientre, o cómo secuestraban niños y no permitían que regresen al seno de su familia, ¿no? Entonces, aquí están todas las autoridades, aquí está toda la información, está la prueba testimonial, está la prueba de ADN, que es una demanda desde el caso de las hermanas Serrano, crear un banco de perfiles genéticos. En el 2019 vino la Comisión Interamericana a una visita en loco al país y volvió a insistir al país para que volviera a verificar, a establecer en la Asamblea una propuesta de ley que diera ese fruto de poder verificar mediante pruebas genéticas los desaparecidos del conflicto armado, especialmente niños y niñas. A la fecha no se tiene, ¿verdad? Desde el 2005 se viene pidiendo una Comisión Nacional de Búsqueda de carácter legislativo, con dientes suficientes para saltar este problema que tenemos con los archivos de poder verificar, porque es una instancia gubernamental, ¿verdad? Desde el 2005 venimos insistiendo en individualizar, investigar y sancionar a los responsables, pero aquí se nos habla de perdón y de que esas cosas ya no hay que abrirlas. Díganle a una madre que cierre su corazón al dolor que tiene por el niño ausente. Eso es imposible. Entonces, solo personas que no tienen madre son atrevidas y dicen que a un hijo se le puede olvidar. Y pongo en el presente ahora lo que están sufriendo las madres, donde sus hijos desaparecen y aparecen en fosas. Cuando un problema no lo abordamos con responsabilidad, con seriedad, desde el estatus del Estado, de responder a las necesidades de la población, y en esto insisto, no es nada nuevo. Todos los presidentes, sin excepción, desde los acuerdos de paz y todas las asambleas y todos los partidos, en esto no hay una visión político-partidaria, es un carácter humanitario, de justicia, de verdad. Cuando eso se cierra, lo que tenemos es un país sometido a las madres, y somos unos grandes hipócritas dedicando un mes completo en mayo a celebrarle a las madres, sabiendo que muchas de ellas no tienen un hijo que la puedan llevar a almorzar, que la puedan llevar una rosa ese día o darle un abrazo, porque ninguna autoridad en la historia del país se ha dedicado a resolver ese problema. Entonces, la queremos mucho ese mes, pero por el otro lado, las maltratamos. Así es. Y bueno, y en esto, como dije antes, hay condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay sentencias de habeas corpus, ¿verdad? Donde pues se le ordena al Ministerio de la Defensa y también al Estado Mayor que hagan esa búsqueda interna, ¿verdad? De todos esos operativos militares. Ya mencionaba usted la Guinda de Mayo y hay otras también que pues estas sentencias lo dicen que hay que hacerlo, pero ¿qué ha dicho el Estado Mayor y el Ministerio de la Defensa? Que no existieron esos operativos militares, que no tienen la información. ¿Cuál es el argumento que dan? Lo dice el Estado Mayor que no tiene y lo dice la Fiscalía que no se lo dan, pero nosotros podemos entregar libros de batallones en formación en Fort Bragg, como el Batallón Belloso, en el año 81, desde diciembre del 81 a mayo del 82, y están esos documentos. La Fuerza Armada mantenía informes y contacto estrecho con Estados Unidos y le mandaba informes toda la semana de la situación del país, o bien a través de la Embajada de Estados Unidos o directamente desde el Estado Mayor. Esa información tiene que estar en algún lado. Nosotros sabemos que en el cuartel San Carlos, que en otros cuarteles tienen copias de los comunicados de COPREFA, del Comité de Prensa de la Fuerza Armada de ese momento, que hablaba de las operaciones militares y del impacto que éstas tenían. Y también tenemos, y ahí están, pero no lo dan. Y también hay grabaciones de COPREFA y videos donde se evidencia todo esto. Pero además está el registro periodístico, la prensa, el diario El Mundo, el diario Latino de ese entonces, el Independiente, ¿verdad? Aquí en la universidad tienen copias de esos documentos y nosotros hemos venido a verificarlo. Están los testimonios de las personas, que son invaluables, que después de 20, 30, 40 años llegan al lugar y recuerdan perfectamente qué pasó. Y está el testimonio de muchos soldados y muchos oficiales que nos han ayudado a resolver esos casos. O cómo se piensa el Estado Mayor que nosotros hemos podido resolver casi 500 casos, con la colaboración por debajo de la mesa, en silencio y calladito, ¿verdad?, con funcionarios públicos del Estado Mayor. Entonces, ¿por qué no hacerlo de manera oficial y resolver más casos? Entonces, este silencio, este voltear a mirar hacia otro lado, a decir esto no es conmigo, contradice el estamos decididos a resolver esto por una vez por otra. Así es. ¿Cuántos niños aproximadamente desaparecieron durante la guerra, Heidi? Tenemos registrado en ProBúsqueda 1026 casos, pero cada año va ingresando alrededor de 10, 15 casos. Entonces,
hay gente que todavía ni siquiera conoce cuál es el trabajo de probúsqueda, porque lo podemos ver cuando andamos en las zonas, en campo, y si probúsqueda tuviera vida, saber cuántos años más, igual tampoco sabemos cuántos casos más pudiéramos registrar. Probúsqueda tiene estos 1026 casos que son directamente relacionados con el conflicto. Pero aparte de eso, Probúsqueda desde allá por el 2010, bueno, desde tiempo más antes, pero ya en 2010 fue como más formal, empezó a agarrar casos también de jóvenes adoptados en el exterior o ya sea también acá en el país. Porque muchos de ellos nos estaban resultando de que eran de zonas del conflicto. Pasaban por albergues, salían, o sea, el hecho de que el niño salió adoptado, en el albergue puede decir que la familia era de escasos recursos económicos, pero tal vez no dice que venía de una zona conflictiva o no dice quién entregó ese niño. Entonces ya resolvimos varios casos de jóvenes que ponen su solicitud a probúsqueda, que vienen terminando, que son casos que las familias ya les están buscando. De esos tenemos 376 casos porque los tenemos aparte. No los hemos querido unificar todos para siempre mantener eso de que digamos, los que son meramente del conflicto podemos diferenciarlos y los otros muchas veces entran como solicitudes de jóvenes adoptados pero pasan a ser del conflicto por las diferentes circunstancias en las que se dieron. Al igual de esto, se les toma la muestra de ADN a los jóvenes que envían sus casos y también ya tenemos muchas muestras de las familias que están buscando. Dentro del banco que Probúsqueda tiene, siendo la única institución a nivel centroamericano que cuenta con un banco de perfiles genéticos. Sí, muy bien. ¿Cuántos casos están ya por resolverse, Eduardo? Bueno, después del problema que tuvimos en el 2013, ahora hemos recuperado la dinámica de investigación y estamos en una media de unos 15 a 16 casos anuales resueltos, ¿verdad? Prácticamente esa es la cantidad de casos que se resuelven. Cuando le preguntamos a Heidi, ¿verdad?, cuántos casos de niños desaparecidos, están los que tiene Probúsqueda, ¿verdad?, que son, como ella bien dice, netamente desapariciones forzadas, donde instancias del Estado sacan y sustraen niños, ¿verdad? Están los otros que fueron adoptados y que no sabemos si un grupo de ellos pertenecían a esos niños desaparecidos o fueron adopciones legales, ¿verdad?, o pseudo-legales. Por eso las tenemos aparte, ¿no? Pero también están los registros que hay en la Procuraduría General de la República, donde llegaban expedientes de adopciones, y ahí suman más de 35.000 expedientes de adopciones. Y junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, que es nombrada por el Ejecutivo, para dar respuesta al caso de las hermanas Serrano Cruz, hemos llegado a la conclusión que el volumen de niños de desaparición forzada, netamente sustraídos de las zonas conflictivas, o bien por el FMLN, o bien por la Fuerza Armada, o otros cuerpos como Defensa Civil, Guardia Nacional, etcétera, superarían los 3.000 niños, ¿sí? Una tercera parte es la que estamos investigando nosotros porque nos llega en forma de denuncia. Pero 30.000 expedientes de adopción en un país de 4,5 millones en los años 80, donde hemos identificado lugares en Estados Unidos donde se movieron más de 400 niños, a mí me impacta. O sea, qué tan cantidad importante fue este fenómeno que hasta Monseñor Rivera y Damas en homilía denuncia el robo de niños y las casas o las guarderías clandestinas donde le llamaban guarderías de engorde o granjas de engorde, porque ponían a los niños que venían pechitos, desnutridos, más bonitos, para que tuvieran un costo mayor en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con la niñez en este país y por qué no lo queremos resolver de una vez por todas? Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a continuar hablando sobre niñez desaparecida cuando regresemos y usted también tendrá la oportunidad de participar haciendo sus preguntas y comentarios. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades
continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una dosis de información, aquí por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando de niñez desaparecida y está con nosotros Eduardo García y Heidi Guardado, ambos de la Asociación Pro Búsqueda. Este momento usted puede marcar nuestros números telefónicos 2275-9501, 2275-9502 o dejarnos sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp 7571-2779. Si quiere puede hacerlo pues también de manera directa a través de nuestros números telefónicos o a través de nuestras redes sociales. Tenemos algunos mensajes que nos llegan vía Facebook. Nos dice Rosa Emérita Pineda: no sigan esparciendo odio. Decir que alguien daba la orden de matar es odioso y tampoco era así tan crudo como ustedes lo cuentan. Evidentemente tiene un gran sesgo ideológico, nos dice Rosa Emérita. Carmen Hernández dice no más acertada, dice, esta entrevista Pro Búsqueda en este día de 42 años del martirio de Monseñor Romero. Pro Búsqueda, una fundación de amor del padre John Cortina. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias. Es importante el tema de hoy, ¿no? Y hay que mantenerlo porque lo que ocurre es que la escuela que fue al ejército en los 70 y quizás desde la Fundación del Salvador es la misma, ¿no? Cualquier persona pues, calificada de ser de izquierda en aquellos años por las escoltas o la inteligencia del Estado pues, sigue siendo muy acusada, y hablan de los terengos, ¿no? Un término despectivo que usaban contra la gente que ellos pensaban que era de izquierda. El problema es ese, ¿no? El ejército actual no ha cambiado nada, lo forman de la misma manera, con el mismo desprecio a la población civil y con órdenes de matar o desaparecer a cualquiera, así como hicieron con estos niños. Por cierto, las víctimas de la guerra civil fueron muchísimas. Sigamos, porque para ellos la guerra nunca terminó y siguen igual con el mismo pensamiento. Y gracias por mantener este programa. Buenos días. Buenos días para usted, muchísimas gracias por su participación. Puede dejarnos ahí su texto si quiere en Facebook. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, bueno, se nos colgó la llamada, si quiere vuelva a intentar, tuvimos ahí un problema técnico. Eduardo, por ahora esos son los comentarios que nos hacen, le cedo la palabra. Bueno, y yo insisto, no hay nada nuevo en las desapariciones, como no hay nada nuevo en esos comentarios de olvídenlo, cierren esas heridas, esto lo dicen por odio, ¿no? No hay que confundir odio con dolor, ni justicia con venganza, ¿verdad? Yo es la persona que hace el comentario, muy valiente por cierto, que da el nombre y la admiro por eso y le respeto. Yo debería de preguntarle, si fuera su caso uno de estos, ¿usted odiaría o por amor buscaría? Si fuera por venganza, han pasado ya, ¿cuánto? 28 años para poder haberse cobrado venganza y no se ha hecho. Si fuera por odio y ver presa a la gente, ¿cree usted que con 462 casos resueltos no hubieran tantos como esos casos en los tribunales o sentencias internacionales, puesto que tenemos todas las pruebas?
¿verdad? Y sin embargo son 3 sentencias en la Corte. Y son 3 sentencias en la Corte y con mucha pena porque no se ha querido resolver. Porque una madre, por muy clase baja que sea, tiene el mismo corazón que cualquier madre clase alta. Y ese amor le hace buscar a sus hijos. Y harían todo lo que estuviera en su mano por buscarlo. Y si para ello tienen que empeñar la vida, como hicieron muchas, o tienen que aguantar esas difamaciones, lo van a seguir haciendo por buscar un hijo. ¿O usted no lo haría? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Es odio o es amor? ¿Verdad? El odio trae sangre, trae enfrentamiento, trae confrontación. Y el amor trae resolución de casos. Trae poner la verdad de forma valiente como hacemos ante los micrófonos. Y trae ser imparcial diciendo todos los gobiernos porque todos lo fueron. Y trae la verdad diciendo de forma imparcial diciendo por los que participaron y por los que no. Porque tan delito y crimen es practicar el secuestro, la desaparición de un niño, como ocultar a quienes lo hicieron. En eso no hay diferencia. Y lo que estamos proponiendo es que esta sociedad dé ese salto educativo, moral y humanitario para que estas desapariciones no sigan. Si no, pregúntenle a las madres de la fosa de Nuevo Cuscatlán, pregúntenle a las madres de tanta gente, ¿verdad? Entonces, no sigamos con esa división de sociedades, de los buenos, los malos, los de arriba, los de abajo. Enfrentemos los problemas que tenemos de frente para que nos podamos reconciliar, que es una cosa que no se ha dado. Así es, tenemos más mensajes, dice David Álvarez. Buenos días, paisanos, saludos. La defensa de nuestra democracia es una obligación del pueblo salvadoreño. Un pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y aquí importante también la memoria histórica, en verdad. ¿Tiene algún comentario, Heidi, a lo que nos han escrito? Justamente ese comentario que hace es muy bonito porque dice, un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Y ya lo que Guayo venía diciendo, si no estamos resolviendo los casos del pasado, en el presente estamos volviendo a los mismos casos de desapariciones, casos que no se resuelven o que se encuentran en fosas. Entonces seguimos con las desapariciones, solo que en diferentes contextos, pero son desapariciones y sigue afectando a las familias salvadoreñas. Así es, tenemos un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Eduardo y a Heidi. En una investigación hace algunos años en una institución educativa pusieron a jóvenes y a adolescentes a cuidar bebecitos. Resulta que estos jóvenes y adolescentes que habían estado a cargo de estos bebecitos habían disminuido en la institución educativa el acoso escolar, la agresión, la violencia. Creo que en nuestro país la deuda que nosotros tenemos, los índices de violencia, la agresión, es justamente como desde el conflicto armado descuidamos nuestros niños. Si nosotros queremos avanzar y progresar como país, como verdaderamente una nación, creo que tenemos que volver la mirada hacia los niños, no a los niños, únicamente a los niños que están en esa edad actualmente, sino esas deudas que el Estado mismo generó con los niños que ahora son adultos, son personas ya mayores que no han cerrado su historia, que no han cerrado ese ciclo, y con esas madres que aún nos buscan. Esto debería ser una de las prioridades. Saludos. Bueno, saludos para usted también. Debería ser una prioridad, dice ahí quien nos escribía. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos, muy buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, gracias. Felicito a la Comisión de Probúsqueda por todo lo que ha hecho. He estado oyendo y es alarmante todo lo que ellos han buscado, los niños que se han perdido y todavía siguen perdidos y que no los han encontrado por la negligencia de todos los gobiernos que han existido. Miren, cuando la guerra, yo oía también que aquellas famosas damas de la Cruz Roja andaban recogiendo niños fallecidos y los abandonados. Luego se los traían aquí a San Salvador y ellas mismas buscaban intermediarios para venderlos o los entregaban a los que estaban encargados. Entonces no era también labor humanitaria. Ahora bien, una pregunta. La Corte Interamericana de Justicia, me parece que va, dice ahí el interlocutor que ha llegado el Estado salvadoreño a crear una ley
para que eso sea oficial para la búsqueda de los niños. Entonces mi pregunta es, bueno, ya se sabe que si fueron altos rangos militares, gente de dinero del extranjero, de aquí a El Salvador, que tienen peso sobre las leyes y que tienen mando. Entonces, por eso es que no han hecho las investigaciones correspondientes, porque, vamos a poner un ejemplo, va a salir allí el señor el diputado Mauricio Vargas, que era el comandante de la Tercera Brigada de San Miguel, uno de ellos implicados y ganando dinero, por un ejemplo, ¿verdad? Ahora también específicamente para terminar, ¿por qué no se cumple la orden de la Comisión Interamericana de Justicia? O sea, ¿que no tiene influencia o es solo una recomendación? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta, ya le van a responder. Voy a leer otro mensaje. Dice, yo conozco un caso de un coronel que se tomó a un niño y lo adoptó. Es un muchacho que vivió bien y tiene una vida plena. Actualmente es un muchacho de unos 30 años. Sin embargo, no fue una adopción justa y por lo que sé, fue un niño que quedó huérfano luego de una masacre. Nos exponen uno de muchísimos casos. Tenemos otro audio. Vamos a escucharlo. Buenos días. En los Estados Unidos compartí casa y trabajo con algunos exmilitares de aquí del área de San Vicente. Uno de ellos, del área de Amatitán abajo, me platicó que por 3.500 les pagaban por cada criatura hembra entre 8 y 10 años de edad. Me platicaba que él encontró una niña dormida en el pecho de su madre que estaba muerta y que por 2 días anduvo con ella para arriba y para abajo y que la niña todavía tenía la sangre de su mamá pegada en los oídos, en una de las orejas, y que le habían dado por esa niña 5,000 colones. En el cuartel de San Vicente les daban esa oportunidad a los soldados de llevar niños y les pagaban. Bueno, un caso más que nos comentan, son muchísimos, Eduardo. Sin duda. Con lo que me planteaban, ¿no? No sabemos si la adopción del coronel tiene familia muerta o no, si realmente el niño es. En todo caso no fue legal, ¿no? Y en todo caso esa persona tiene el derecho de saber quién eran sus padres y qué pasó y cómo llegó a esa familia, ¿no? Y eso yo creo que es una oportunidad que el Estado le debe devolver, de devolverle su nombre porque también le fue cambiado el apellido cuando fue apropiado, ¿no? En el tema de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, el Estado salvadoreño es parte de esa comisión, de esa Corte Interamericana, y son sentencias de obligado cumplimiento. Pero pasa igual que las resoluciones de la ONU, de Naciones Unidas, ¿verdad? Son de obligado cumplimiento porque los países que lo suscriben así dijeron para pertenecer, que iban a cumplir esas recomendaciones o esas sentencias, pero también hay cierta flexibilidad con los países en tiempos prudenciales para que la cumplan, pero es de obligado cumplimiento. Y la Corte, cada vez que resuelve, en este caso 2005, 2011, 2014, dice un tiempo prudencial para investigar. La Sala de lo Constitucional de El Salvador también da un tiempo prudencial para investigar y resolver el caso. Pero lo prudencial es en un contexto de 1 año, 6 meses, 2 años, ¿verdad? 20 años no. Y el problema que enfrentamos es que ProBúsqueda va a cumplir este año 28 años. En 28 años resuelto casi la mitad de los casos que tiene. No podemos estar empleando otros 28 años para devolverle la identidad, para satisfacer esa demanda de ciudadanos salvadoreños dentro y fuera del país, saber quiénes son. Y es una responsabilidad del Estado, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Así que el Estado no puede seguir poniendo excusas de que yo no participé o porque tengo la cola pateada, porque sí participé, no lo voy a investigar. Estamos hablando de derechos fundamentales de la sociedad salvadoreña que han sido vulnerados. Voy a leer un último mensaje porque son muchos los mensajes que nos están cayendo a partir de este tema que estamos hablando. Dice el mensaje: conozco una hermana que le quitaron a sus 3 hijos y con ProBúsqueda ha encontrado uno y no habla español, solo italiano. Ella anhela encontrar su niño mayor y su niña, los cuales fueron vendidos por militares. Yo soy del 82, dice, del año 82, y todo eso yo no lo sabía. Les saluda Rosy de Soyapango, pasen buen día. Y es que muchos desconocen que esto
ha pasado, ¿verdad? Precisamente por eso hacemos este tipo de programas, para que la gente sepa qué es lo que pasó durante la guerra, y que hay también una asociación como ProBúsqueda que se está encargando de hacer esto, y que el Estado pues no quiere, ¿verdad?, hacer este tipo de investigaciones. Bueno, vamos a dejar hasta ahí las participaciones porque me comentan que son muchísimas. Ya posteriormente se las vamos también a trasladar a ustedes. ¿De qué manera pudieran contactarse con ProBúsqueda por si la gente tiene información que pudiera ayudarles a ustedes también en estos casos que llevan? Heidi. Sí, quizás dentro de la página web o el Facebook podrían encontrar los números de teléfono, que es el 2235-1039 o el 2235-1041. Pueden llamarnos y pedir que les pasen a cualquiera de las investigadoras. Si usted no quiere dar su nombre porque está dando nada más una información porque conoce de algún caso, no lo dé de forma confidencial. Nosotros todo lo anotamos, luego hacemos las investigaciones previas. O si usted también tiene un caso de un niño desaparecido, puede acercarse a ProBúsqueda para que nosotros lo entrevistemos. Y como mencionaba anteriormente, si usted es la mamá o el papá del niño, ahí mismo nosotros le tomamos el ADN también. Y para las personas que no conocen dónde estamos ubicados sobre la 27 calle Poniente, Colonia Laico, casa 1329, como punto de referencia cerca del Hospital Bloom. Entonces, igual estando cerca pueden llamarnos y nosotros les ubicamos mejor, o podemos salir a esperarlos ahí afuera de la oficina porque no tenemos rótulo. Así es, muy buena información, y usted, si desea comunicarse directamente con ProBúsqueda, ya escuchó la información que nos ha dado Heidi, o también puede llamarnos a ISUCA y con gusto nosotros también le orientamos hacia dónde debe ir. Desde el 2010 entiendo también que hay una comisión, ¿verdad?, de búsqueda de niños y niñas desaparecidos por el conflicto armado interno, que sería integrado por 3 personas, elegidos por el presidente de la República. ¿Funciona, no funciona esta comisión? Sí, está funcionando. Están ubicados detrás de la funeraria Las Flores, ahí por la Fuente Luminosa. Ellos trabajan muy bien, ya han resuelto casi 100 casos, 80 o 100 casos. No son pocos tampoco, ¿verdad? Y los que tengan más confianza en una instancia del Estado, nosotros les animamos a ir. Los que tengan más confianza en ProBúsqueda por su trayectoria, pues igualmente, ¿no? Lo importante de esto es que sea quien sea la Comisión Nacional de Búsqueda, sea ProBúsqueda, o la Fiscalía General de la República, o la Corte Suprema de Justicia a través de su magistrado de la Sala de lo Constitucional, o el Presidente de la República, que este tema sea abordado con responsabilidad y resuelto de una vez por todas. No podemos permitir mantener este grado de crueldad con esas mujeres encomiables que lo que han dedicado es toda una vida a encontrar un hijo. No podemos estar viéndonos a la cara el mes de mayo, como les explicaba, cuando por debajo de la mesa estamos haciendo el ojo pacho con estas cosas, ¿no? Esto tiene que hacer un llamado. Hay albergues religiosos que participaron, ¿no? Las damas de la Cruz Roja, y aquí sí quiero hacer un paréntesis en honor a los voluntarios de la Cruz Roja, ¿no? Son 2 instancias diferentes en la misma institución. Las damas de la Cruz Roja son las que cometieron estos atropellos. Los voluntarios de la Cruz Roja son una institución encomiable que ponen al servicio de la sociedad su trabajo de forma voluntaria y merecen un gran respeto por la labor altruista que hacen, ¿no? No así con las damas de la Cruz Roja, donde habría que investigar, ¿verdad?, las damas voluntarias, y quienes estaban integradas, curiosamente, eran las esposas de funcionarios de alto nivel de este país, eran las esposas de cuerpos diplomáticos de este país, de empresarios, ¿verdad?, y eran las esposas de militares de alta graduación. Entonces, eso explica muy bien el acceso que tenían a los cuarteles para poder trasladar a los niños. También en honor a la situación que se dio en el contexto del conflicto armado, ¿verdad?, en una situación de guerra se entendía la caridad de otra manera diferente a la que se puede entender ahora, ¿no? Y muchas veces miramos a esa persona pobrecita que no tiene capacidad de mantener a ese niño, a esa niña, y nos creíamos el Dios de arrebatárselo de sus brazos para darle una vida mejor. Afortunadamente el ser humano avanzamos en el entendimiento y no tratamos a esos niños como que fueran los cachorritos de esos perritos y los repartimos, sino que esperamos a que crezcan, ¿verdad?, los criamos y los cuidamos y les damos una oportunidad de desarrollarse. Porque en el fondo, esos niños, esas niñas, sean de pobres o de ricos, son responsabilidad del Estado de recibir educación, atención primaria en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Ahí es donde se nota la evolución de un país y el caminar hacia salida del subdesarrollo hacia el desarrollo, entendiendo el desarrollo también como lo humano y no solo lo tecnológico. Así es. Hablemos también sobre los efectos que causa este desprendimiento de los niños de sus padres y de sus madres también. En la mayoría de los casos, bueno, ellos ya son personas adultas cuando los encuentran, pero ¿en qué condiciones ellos están? ¿Tienen secuelas? ¿Y qué podemos decir de eso? Si han pasado por algunos procesos también ellos para pues ver cómo está su situación emocional, su salud mental. Heidi, ¿cómo son encontrados estas personas ya adultas? Fíjese que es bien complicado, porque algunos niños cuando los adoptaron, desde pequeños les fueron diciendo de que ellos eran adoptados, tal vez que su familia era de El Salvador, etcétera. A otros les han metido otro tipo de mentalidad, que los papás los dieron en adopción porque tal vez no los querían, porque no los podían mantener, porque eran muy pobres, etcétera. Dependiendo de cuál haya sido la versión con la que ellos se han venido creciendo, así también cuando ya ellos empiezan a buscar, ellos traen, digamos, una afectación mayor o menor, aunque todas son grandes, solo que unas tienen un grado más fuerte que otras. Y también mencionar un poquito en esto de que hace poco anduvimos por Santa Ana y nos contaba una señora de que ella dio 2 niños en adopción. Los niños se los sacan adoptados de acá del país. Llega a Estados Unidos y porque el niño según era como tremendo, dice ella, o quizás no se logró adaptar bien, la familia lo devuelve. Este niño nadie lo adopta en Estados Unidos, le tocó andar rodando prácticamente. Entonces, ¿qué tipo de afectación tiene este niño que sale del país de su origen para tener, digamos, una mejor vida como según se lo plantearon, y allá le tocó que lo desampararan? Nadie quizás le orientó que él podía buscar algún medio para que lo deportaran para El Salvador. Al final él se hace militar, lo mandan a la guerra de Irak, viene, comete varias atrocidades y así es que ahora está preso y está condenado prácticamente. Entonces, como le mencionaba, hay muchas afectaciones desde cómo lo viven el proceso cuando van creciendo y también como este otro pobre cipote que ahora ya es una persona adulta, que la familia adoptiva lo devuelve y todavía es mayor el nivel de afectación que se le da porque no hay una familia que lo amparara allá en el país donde según él fue adoptado. Sí, y en los comentarios también leíamos que decían algunas personas, es que cuando fueron adoptados o se los llevó otra familia tuvieron una mejor vida, ¿verdad? Porque quizás a lo mejor materialmente no les faltó nada, pero eso no lo es todo, pues, y la mayoría de los casos, Eduardo, ellos sí están conscientes que las personas con las que están durante todo este tiempo no eran sus padres biológicos. No tenemos que insistir en querer justificar lo que no es justificable. Un bebé que nace de una mujer, fruto del amor, fruto de su vientre, con quien tiene que estar con su mamá. Y si no hay recursos suficientes para darle y satisfacer esas necesidades, ahí es donde también está la responsabilidad del Estado de subsidiar, ¿verdad? El Estado subsidia los buses, ¿por qué no va a subsidiar la vida de un menor? ¿Verdad? Esa es una. La otra, todas estas afectaciones, todas estas tragedias tienen una cosa en común que es maravillosa, que es preciosa. Cuando uno conoce la verdad, le pone fotos a ese álbum de fotos que tiene las primeras páginas vacías, sabe de dónde viene, sabe quién es, conoce qué pasó y ya es una persona adulta, como es el caso ahora, empiezan a encajar todo ese revoltijo de piezas de ese puzzle que tiene de vida y le da sosiego a esa vida. Y entonces esa persona es capaz de tomar decisiones. Voy a conocer a mi madre o simplemente ya sé dónde está, la veo y le escribo de vez en cuando. No voy a romper con la familia que me ha criado porque también tengo un vínculo con ella. No se trata de deshacer entuerto, ¿verdad? No se trata de romper familia. Se trata de esclarecer el origen de mi vida y poner todas esas piezas en ese puzzle que están revueltas. Y ahí es donde empiezan a calmarse esos recuerdos, esos traumas. Esa es la mejor medicina. Saber realmente qué pasó, reconocer que estuvo
y poder tomar decisiones en función de eso. A nadie se le obliga a reencontrarse. Ningún joven, adulto, mujer o hombre que se ha reencontrado tiene la obligación de abandonar su trabajo, su familia en Estados Unidos, en Suecia, en España, donde sea, ¿verdad? Pero sí tienen la posibilidad de conocer quién le dio la vida, porque esa es su decisión. Sí tienen la posibilidad de reconocer cuál era su nombre, su apellido, dónde nacieron y el país que lo vio nacer. Y tienen toda la posibilidad de contarle a esa madre lo bien o lo mal que le ha ido en la vida, como hacemos todos los hijos con nuestra madre, cuando nos sentamos en su regazo y le contamos cómo nos ha ido el día, ¿verdad? Entonces, se trata de esto, no de decidir por ellos y por ellas, no de mantener un daño permanente, sino de darle una solución donde los protagonistas sean las víctimas, y no hablar en nombre de ellas falsamente, y no decidir por ellas, y no decir palabras revictimizantes como se lo merecían, es que eran militares, es que eran guerrilleros, es que eran pobres, es que eran... 14 años puede tener una mujer que salga embarazada y el Estado tiene que ser responsable, primero con ese embarazo y después con el fruto de ese embarazo. 20 años puede tener una mujer embarazada y nadie le puede robar su hijo. Ahora sí lo vemos claramente. Y si no, hagamos ese juego, pongámonos en sus zapatos. Y con nuestro hijo mirémoslo y digamos qué sería de nuestra vida si nos lo hubieran quitado. O si yo fuera una madre o un padre de ese contexto que me están contando ahora en ProBúsqueda y ahí en la YSUCA, ¿no? Hagamos ese ejercicio y verá cómo somos personas que nos volvemos más justas y nos volvemos más capaces de entender el dolor y no tenemos por qué ocultar. Yo animo a la sociedad a reconciliarse. Y la animo dando información y resolviendo, porque ocultando y mirando para otro lado no resolvemos. Y animar a nuestras autoridades que se apropien de este problema, sea suyo o no, es parte de la vida del país que hay que resolver. Así es, y ustedes han sido testigos por todo este tiempo de esos emotivos encuentros, ¿verdad?, entre madre e hijo. Podríamos hablar otro programa solo de esto, pero ya tenemos poco tiempo, pero quizás ya para finalizar... quizás un comentario breve, Heidi, de algún encuentro que ustedes consideren o que nos puedan contar así de manera breve cómo ha sido, cómo ve la madre que no ha visto por muchos años a su hijo con ese deseo de querer conocer quién es su madre. Fíjese que es bien bonito el hecho de, primero ProBúsqueda, cuando encuentra un caso, el área psicosocial prepara tanto a la familia como al joven, porque no vamos de una vez a reencontrarlo porque emocionalmente nos vemos muy afectados. Entonces, le voy a contar un caso que fue en 2013, este fue en Arcatao, vino una joven de Estados Unidos y ella era la cuarta joven que faltaba por reencontrarse de 4 hermanos que habían desaparecido cuando la Guinda de Mayo. Ella viene y toda la comunidad en la entrada de Arcatao estaban con mantas, estaban con ¿cómo se llama?, con cohetes. El padre ofició una misa, pero era la alegría de toda una gran comunidad por recibir a aquella persona que siendo niño se la habían llevado. Y fue una gran fiesta comunitaria la que se hizo. Entonces, al final ya no se vuelve tanto solo una fiesta o una alegría o un reencuentro con la familia, sino que con la comunidad. Qué bonito, así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Eduardo, gracias, Heidi, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema. Interesante también que la gente se haya interesado, ¿verdad?, en este tema, y vamos a estar pendientes también de los mensajes que nos puedan enviar para hacérselo llegar. Y bueno, les invitamos a que también puedan escribir a ProBúsqueda o puedan llegar personalmente. Ellos están para continuar ayudando en este tipo de investigaciones. Muchísimas gracias a usted por habernos sintonizado. Recuerde que esta entrevista queda allí en nuestra página de Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube por si quiere compartirla también con sus amigos. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento.